Buenos días a todos. Estamos transitando el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de reflexión que comienza en tristeza, pero termina con la alegría de la resurrección. Los cristianos ortodoxos orientales lo llaman la estación de la brillante tristeza. Es un tiempo que nos prepara espiritualmente para tratar de entender la profundidad e importancia de la muerte de Jesucristo en la cruz, ya que a través de ella tenemos acceso al perdón y a la vida en comunión eterna con Dios. Así que preparándonos para vivir este tiempo, el domingo pasado Guille nos introdujo al tema de la Cuaresma e hizo una introducción a la serie de 7 sermones que se van a estar predicando, basados en las 7 frases centrales dichas por Jesús desde la cruz. Hoy vamos a ver la primera frase de Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que hoy el tema va a ser el perdón. Pero empecemos por el Antiguo Testamento. La historia que leyó Laura da cuenta del momento más importante de la increíble vida de José. José tuvo varios hermanos, era el favorito del padre, pero terminó siendo envidiado, odiado y maltratado por sus hermanos, quienes los vendieron como esclavo y luego terminó en Egipto. Con el tiempo, los hermanos se arrepintieron, José los perdonó, sin merecerlo, creo, y con amor los ayudó con su problema de alimentación. La historia termina bien. Es una hermosa historia de perdón y reconciliación. José amaba a sus hermanos y a pesar de todo lo que le habían hecho, los perdonó. ¿Por qué hizo esto José? Porque José se dio cuenta de que todos los acontecimientos de su vida formaban parte del gran plan de Dios, del soberano Dios, para su creación. Se dio cuenta que Dios había transformado ese mal de los hermanos en bien para lograr lo que estaban viviendo en ese momento. José reconoció su posición ante Dios y por lo tanto no podía responder de otra manera que no fuese mostrando su misericordia y perdón. Acá nos frenamos por unos instantes con un poco de doctrina, como hizo Guille el domingo pasado. José es lo que se llama teológicamente un tipo de Cristo. Tipo en el sentido del elemento utilizado en una imprenta. Es algo que señala o prefigura otra realidad. El tipo no es la letra que queda impresa. Son 2 realidades diferentes. En el Antiguo Testamento encontramos varios tipos de Cristo. Un tipo puede ser un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo de una realidad o cumplimiento que se encuentra en el Nuevo Testamento. Adán, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Los sacrificios del templo son también un tipo del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. En nuestro caso, en la historia de José, José es tipo de Cristo. José anticipa a Cristo, especialmente en cuanto al tratamiento del tema del perdón. José podía perdonar, pero lo hacía humanamente, imperfectamente, porque José era tan solo una sombra o anticipo de Jesucristo. Cristo es quien puede perdonar verdaderamente a los pecadores, porque Él lo hizo perfectamente, lo hizo una vez y para siempre. La clave es la cruz, que hace que el perdón de Jesucristo sea un perdón perfecto, porque como vimos cuando estudiamos Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay perdón verdadero. Por todo esto es que la cruz es tan central para nuestra teología. Ahora vamos al Nuevo Testamento y tomamos el texto de Lucas
decíamos capítulo 23, versículos 26 al 34, que leyó antes Luciano. Pero me gustaría ir directamente al versículo 32, a la crucifixión misma. Es muy interesante que Lucas no ofrece muchos detalles si lo comparamos con los que habían escrito los otros escritores de los evangelios. Lucas parece resumir toda la situación en tan solo 2 palabras, que son 3 en griego: le crucificaron. Sin embargo, todos conocemos los tormentos físicos y las vejaciones que sufrían quienes eran crucificados. Se han descubierto los restos óseos de personas que fueron crucificadas en ese mismo tiempo y se ha podido deducir de ello los sufrimientos que tuvieron que soportar y los dolores que tuvieron que pasar. Sin embargo, Lucas no dirige nuestra mirada a sus sufrimientos, dolor y humillación. Lucas lo describe todo en tan solo 2 palabritas: le crucificaron. Es como que Lucas quiere que enfoquemos nuestra mirada en otros aspectos de la muerte de Jesús que él entendió eran más relevantes. Veamos. La crucifixión de Jesús ocurrió en cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento. Recién hablábamos de los tipos, que son sombras de lo que habría de venir. Bueno, la crucifixión es algo que estaba en el Antiguo Testamento y se cumple en las promesas en el Nuevo Testamento. Lucas no se enfocó en el sufrimiento, sino lo que nos quería mostrar era que la crucifixión de Jesús ocurrió como cumplimiento de los que habían hablado los profetas en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo. Al menos 2 veces Lucas nos lleva a pasajes del Antiguo Testamento que Jesús cumplió en la cruz. Con esto lo que Lucas quiere es que entendamos, al mirar la cruz, es que todo lo que ocurrió fue parte del gran plan de Dios. Jesús no estaba en la cruz porque Dios haya fallado, no estaba en la cruz porque algo haya salido mal o no se haya previsto. Jesús no está en la cruz porque el propósito fue frustrado. Jesucristo está en la cruz porque ese era el plan de Dios. La cruz es la parte central del propósito eterno de Dios. Es su gobierno providencial, es el punto central de su obra de salvación para el hombre. Lucas nos muestra que lo que Jesús está haciendo es exactamente lo que la Escritura del Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías haría. Cuando Lucas escribe que Jesús es llevado al monte del Calvario, al principio del pasaje, estaba en compañía de criminales. Esto, como bien sabemos, es el cumplimiento de la Escritura. Y él está rodeado de gente que se burla. Es también en cumplimiento de la Escritura. Y en la cruz, Jesús perdona a los transgresores, que es también hecho en cumplimiento de las Escrituras. Todo esto fue predicho en la profecía mesiánica de Isaías 53. Ese capítulo nos dice varias cosas acerca de la humillación y el sufrimiento de Jesús. Es una porción de la Biblia muy conocida, pero dice que él sería despreciado, rechazado por los hombres, sería un varón de dolores, habituado al sufrimiento, que sería traspasado, molido y sobre quien recayó un castigo inmerecido. Sería llevado en silencio y sin resistencia como un cordero al matadero, permanecería mudo ante sus trasquiladores y no solo sufriría a manos de los hombres, sino que Dios mismo quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Murió maltratado y humillado. Y no solo esto, en el versículo 10 de Isaías 53 leemos algo bien claramente. Dice que Él ofreció su vida en expiación, o sea, para obtener el perdón de los pecados. Ahí estaba el cumplimiento de la palabra del profeta. En la cruz se estaba ofreciendo a sí mismo para el perdón de los pecados. Además, si vamos al versículo 12 de Isaías 53, el texto dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, y llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores.
Por eso es que en Lucas oró: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una cosa más, en el Salmo 22, que comienza con la famosa frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, justo a la mitad del Salmo, en el versículo 16, leemos: Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Y esto también se cumple en Lucas, cuando habla de los soldados que echaron suertes, los gobernantes que se burlaron y los soldados que maltrataron y humillaron. Así que la primera cosa importante que nos quiere decir Lucas es que todo ocurrió en cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo fue planeado por Dios en la eternidad, antes de todos los tiempos, para regalarnos la salvación. Todo lo que ocurre en la cruz es parte del plan de Dios. Pasemos ahora al segundo tema que nos cuenta, que podemos encontrar en Lucas. Nos preguntamos por qué oró: Padre, perdónalos, cuando en el pasado simplemente Él había perdonado a los pecadores por sí mismo. ¿Por qué intercede frente al Dios Padre cuando en Mateo 9:6 dijo que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados? En ningún momento de su ministerio Jesús hizo una oración parecida ante Dios Padre. Nunca antes había invocado el perdón del Padre para beneficio de otras personas. Hasta ese momento Jesús había perdonado Él mismo. Al paralítico le dijo: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que lavó sus pies en casa de Simón, tus pecados quedan perdonados. Porque ahora pidió perdón al Padre en lugar de hacerlo directamente. Y les voy a dar la explicación. Esta es la explicación de C.H. Spurgeon, un famoso predicador y teólogo de finales del siglo XIX en Inglaterra. El perdón de los pecados es una prerrogativa divina, una atribución exclusiva de Dios. En Marcos 2, los escribas judíos se preguntaban con razón: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ¿cómo debemos entender esto si todos sabemos que Jesús es Dios? Lo debemos entender en virtud de que Jesús es también hombre, es Dios hecho hombre. Él era el Hijo de Dios hecho hombre, con el propósito, mediante pacto en la eternidad en las tres personas de la Trinidad, de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de los hombres. Cuando Jesús clamó: Padre, perdónalos, estaba en la cruz y en ese estado, por su propia voluntad, no ejerció las atribuciones o prerrogativas divinas. Se limitó. Y lo más importante es que en la cruz estaba actuando como nuestro sustituto. El justo estaba ahí y el injusto estaba en la tierra. Era nuestro representante vicario. Guille el domingo pasado habló mucho del representante vicario, en representación de toda la humanidad, y ya no estaba en lugar de autoridad donde quisiese ejercer sus propias prerrogativas divinas. Por todo esto es que Jesús toma su lugar como Dios hombre para interceder y orar ante el Dios Padre. Eso significa que en la cruz, cuando Él hace esta oración, Jesús en ese instante se identificó total y absolutamente con nosotros los hombres, con toda la humanidad. Es en ese instante que Jesús es ante todo Dios hecho hombre. Por eso Él tiene que interceder ante el Padre. Y ora, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En la cruz Él estaba tomando nuestro lugar y estaba muriendo en nuestro lugar.
En la cruz Él estaba cargando todo el pecado de la humanidad. En su muerte estaba asumiendo todo el pecado nuestro. Asumía todo lo humano que podía ser. Se había despojado voluntariamente de toda prerrogativa divina. Y en ese estado, en esa situación, es que Él ora al Padre para que perdonara a los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos lleva al tercer tema. Me van siguiendo, ¿no? Es medio denso, pero... Vayamos al tercer tema en Lucas. Respecto al no saben lo que hacen, no es simple ignorancia. Los enemigos de Jesús sabían perfectamente que ante Pilato habían gritado: crucifícalos, crucifícalos. Los sacerdotes judíos sabían perfectamente que Pilato les había aceptado lo que ellos pedían. Sabían perfectamente que Él fue clavado en la cruz porque estaban siendo testigos oculares de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué quiso decir entonces Jesús cuando dijo: ellos no saben lo que hacen? Quiso decir que ignoraban la enormidad de su crimen, ignoraban las consecuencias, se dicen cósmicas, de todo, de lo que es el hombre, de lo que es la creación, todo lo iba a cambiar Jesucristo en esa cruz. No sabían que era Dios mismo a quien estaban crucificando. Y sin embargo, ellos debían haberlo sabido. Su ceguera es inexcusable. Las profecías del Antiguo Testamento eran bien claras como para identificar a Jesús con el Mesías. Su enseñanza fue única, pues hasta los guardias, leemos en pasajes anteriores, en Juan 7:46, se vieron obligados a admitir que nunca nadie les había hablado de esa forma. Su testimonio de vida fue irreprochable, vivió una vida perfecta, sin pecado. Y sabemos que cuando es bautizado recibe la aprobación de Dios Padre, cuando el propio Dios Padre dice, y en presencia del Espíritu Santo, Él dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de Él. No había ninguna excusa para su ignorancia. Todo esto, la ignorancia, solo demostraba que sus corazones estaban ciegos. Y el rechazo de Jesús, de todo lo que Él significaba, es prueba evidente de que el hombre pecador tiene enemistad para las cosas de Dios. Ahora entramos al cuarto tema en Lucas. Por encima de todo, Cristo practicó lo que predicó. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos: amen a sus enemigos y oren por quienes persiguen, para que sean hijos de su Padre que están en los cielos. Por esto oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo enseñó la verdad, sino que Él mismo fue la verdad encarnada. Así que el que Jesús haya orado en la cruz por sus enemigos confirmó sus propias enseñanzas en el Sermón del Monte. En todo, Jesús nos dejó un modelo de vida y de cómo relacionarnos con quienes nos hacen daño. Algo que tenemos que tener en cuenta como quinto tema es que Cristo no perdonó personalmente a sus enemigos. En Mateo 5:44 dice: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Jesús no dijo: y perdonen a sus enemigos, sino que dijo que debían orar por sus enemigos. Seguramente ahora todos se estarán preguntando: ¿no enseña la Biblia que en toda circunstancia debemos siempre perdonar? La respuesta es no. La palabra de Dios dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, entonces ahí, perdónalo. Noten que el ofensor debe cumplir una condición excluyente
antes de que podamos darle nuestro perdón. El diccionario bíblico dice que arrepentirse es juzgarse a sí mismo por su mal y dar evidencia de su pesar por ello. Conlleva una reflexión interna de quien ha ofendido. Pero ¿y si el ofensor no se arrepiente? Entonces no debemos perdonarlo. No puedo perdonarlo, pero no debo odiarlo, ni mantener malos sentimientos contra él. Tampoco debo tratar a mi ofensor como si no hubiera hecho nada malo, porque la ofensa está. Eso sería condenar la ofensa y por lo tanto no cumpliría con los requisitos de la justicia, de lo que es justo. ¿Perdona a Dios cuando no hay arrepentimiento? No, porque la Escritura es clara. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios entonces es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí está el valor del modelo perfecto de Jesucristo. Si no podemos perdonar, podemos orar para que Dios los perdone. Por eso en Lucas Jesús oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá viene otra gran pregunta. ¿Cómo se puede obtener el perdón de los pecados? ¿Cuál es la base sobre la cual un Dios santo puede perdonar los pecados? Existe una diferencia fundamental entre la justicia de Dios y la justicia humana. Como regla general, el perdón humano es una cuestión de indulgencia, muchas veces de laxitud. Me olvido, lo dejo pasar, no le doy bolilla. Con esto quiero decir que el perdón humano se muestra a expensas de la justicia, de lo que es justo. En la justicia de los hombres, el juez tiene dos caminos para elegir cuando se ha demostrado que el acusado es culpable. El juez puede cumplir la pena que marca la ley, eso sería hacer justicia, o de lo contrario debe hacer caso omiso a los requisitos de la ley, que es lo que llamamos misericordia. Una cosa es la justicia, otra cosa es la misericordia. En la justicia de los hombres, la única manera posible por la cual un juez podría hacer cumplir los requisitos de la ley y al mismo tiempo mostrar misericordia, perdonar, es que un tercero se ofrezca a sufrir en su propia carne la pena que merece el condenado. Pero esto no pasa en la justicia divina de Dios. Dios no puede ser misericordioso. Esto escúchenlo bien, porque es muy interesante. Dios no puede ser misericordioso a expensas de la justicia, pues Dios, como juez, no puede ir en contra o incumplir su propia ley. Entonces, ¿cómo se entiende que Dios también mostró su misericordia? Se entiende esto porque Dios lo hizo a través de Jesús, que ofreció sufrir en su propia persona la pena que merecía el condenado. Jesús tomó el lugar de todos aquellos que creen en Él y cargó sobre Él la culpa de todos sus pecados en el momento de su muerte en la cruz. Solo de esta forma Dios podía ser justo y a la vez misericordioso. Misericordioso y a la vez justo. Por eso la Biblia dice que la gracia y la misericordia reinan por medio de la justicia. La muerte de Jesús en la cruz, su sacrificio, es la base de todo perdón. La Biblia dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se le anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Fue en vista del sacrificio expiatorio vicario que estaba ofreciendo Jesús en la cruz que se puede decir, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin Jesús no hay perdón. Sin cruz no hay perdón. Fue en vista de la sangre que Él estaba derramando
que él pudo orar y decirle a Dios, pedirle a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos ofreció el perdón y la cruz es el centro y fundamento de ese perdón. Aunque fue sometido a vergüenza, sufrió dolor, fue despreciado, rechazado, odiado, Jesús igualmente clamó, Padre, perdónalos. Ese es la clave, es el triunfo del amor de Dios. 1 Corintios 13, versículos conocidos, dice, el amor es sufrido, es bondadoso, todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta. Así se demostró el amor de Dios en la cruz. Y Jesús mostró la potencia de su amor cuando oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Durante todo este mensaje estuvimos proyectando esta pintura de Jacques Tissot. No es una pintura que me guste mucho, pero sirve para reflexionar sobre lo que estuvimos viendo. Tissot era un artista francés de finales del siglo XIX. Esta es una pequeña pintura, parece algo más grande, pero tiene 24 por 24 centímetros. Pero es parte de una serie de 360 pinturas que él pintó durante viajes en Medio Oriente y que centraron sobre los temas del Nuevo Testamento. La obra se llama Lo que nuestro Señor vio desde la cruz. Estamos acostumbrados a ver la crucifixión desde el punto de vista de la gente que estaba observando la crucifixión. Los grandes artistas siempre han mostrado a Jesús de esta manera, a la distancia y colgando de la cruz. Si se fijan, en la parte central abajo se ven los pies de Jesús clavados en la cruz. En esta obra, Jacques Tissot presenta un punto de vista elevado desde la cruz, desde el ángulo mismo de lo que veía Jesús, como si fuera una selfie moderna. Es la visión que tiene Jesús desde la cruz, mientras mira hacia abajo. Es lo que ve, y ve toda esa gente, hombres y mujeres, testigos de la crucifixión. ¿Pero qué ve Jesús? Jesús ve un grupo de personas muy variopinta, como podríamos ser nosotros. Todos miran en silencio, dice la Escritura. Todos tienen sus propias historias. Todos presencian un mismo hecho, pero todos en silencio lo entienden de formas diferentes. Ven la cruz de forma diferente. Así que para cerrar el mensaje de hoy, me gustaría que nos desafiemos a preguntarnos, ¿cómo vemos nosotros a la cruz de Cristo? ¿Cómo la entendemos hoy? ¿Y cómo nos vería Jesús? Y ahora vamos a identificar a algunos personajes con una pregunta. ¿Somos como María Magdalena, que está a los pies de Jesús, agarrado al madero, que observaba desesperada, sin saber muy bien lo que estaba pasando? No tenía la teología para entender lo que estaba pasando. Somos como María, la madre de Jesús, y las otras dos Marías que están en el centro del cuadro. María con sus manos cruzadas sobre el corazón, dispuestas a entregarlo todo por Jesús. Somos como Juan, el apóstol, el que está envuelto en unas túnicas blancas. Ahí también en el centro él seguramente conoce muy bien y en profundidad el alcance cósmico de lo que estaba sucediendo ahí en la cruz. ¿Somos acaso los soldados romanos, que los ven ahí a la izquierda atrás, que miran desafiantes,
como se miraran sin culpas ni reproches, y que no están dispuestos a dejarse transformar por esa cruz de Jesús. Somos como las autoridades judías a la derecha sobre los caballos, que se muestran satisfechos con la situación. Les parece muy bien el final de Jesús, se lo merecía. ¿Pero acaso no son necios? ¿Alguna vez creerán? ¿O somos como el centurión, sentado atrás, casi en el centro, que sin su casco y con la mirada baja, que él sí vio todo y él sí creyó? Y dijo, este hombre era verdaderamente justo. Les invito entonces a que en este tiempo de Cuaresma reflexionemos sobre la obra de Cristo en la cruz y hoy especialmente en el verdadero significado del perdón. Reflexionemos sobre el increíble precio que tuvo que pagar. Reflexionemos sobre la justicia, reflexionemos sobre su misericordia, reflexionemos sobre su amor, porque todo esto es lo que va a definir este tiempo de Cuaresma. Oremos. Querido Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este tiempo para escuchar tu palabra y esta reflexión. Señor, te pedimos que haya sido agradable a tus ojos, Señor, que haya sido de bendición para muchos. Señor, la cruz es algo enorme, difícil de comprender. Así que, Señor, ayúdanos a entender los alcances, la profundidad del mensaje que esa cruz nos lleva. Señor, que esa cruz nos ilumine en el camino hoy y en nuestras vidas. Que sepamos que la cruz es aquella a la cual nos podemos tomar en todo momento y ante toda necesidad. Señor, agradecemos tu perdón, porque gracias a él podemos presentarnos sin mancha frente a ti. Lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.